Intentaremos en los breves minutos que disponemos ampliar sobre un tema que requiere mucho trabajo, como el que venimos haciendo nosotros desde hace más de 10 años. Y bueno, les muestro un poquito y empezamos. Bueno, intentaremos definir a un edificio sustentable. Nosotros decimos que un edificio es sustentable o cuando una construcción se compromete a intervenir en estrategias que abarcan 6 ámbitos según nuestro punto de vista: el proyecto, el uso de la energía, el uso del agua, los materiales, el confort y la relación con el entorno. Si hablamos de proyecto, las estrategias son las más económicas que podemos emplear a la hora de plantearlo al proyecto. Son lo que llamamos estrategias pasivas. Orientar bien una casa o un edificio, trabajar con aleros, trabajar con espacios de luces y sombras, en principio no implica ningún costo a la obra que estamos por hacer. Por eso es obligatorio pensarlo y son las estrategias de las más importantes cuando hablamos de sustentabilidad. Optimización del programa. Y sí, hoy estamos viendo que realmente tenemos que revisar los programas y no construir metros que no estén debidamente conformados o conciliados con el uso que se le van a dar. Y simulaciones. Hoy contamos con herramientas que nos permiten hacer simulaciones desde el punto de vista de los asoleamientos, performance energética, que realmente, a diferencia de lo que podía suceder hace 10 años, era muy complicado realizar esas simulaciones. Hoy realmente es poco responsable no hacerlas, porque las herramientas con las que contamos perfectamente nos pueden dar simulaciones de performance energética. Cuando hablamos de energía, tenemos que hablar de minimización de consumos, es muy obvio, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Recuerdo hace más de 10 años en Europa, cuando uno iba a salir a comprar una casa, los clientes, futuros posibles clientes, le preguntaban a sus arquitectos cuánto iba a consumir la casa en los próximos 10 años. Es como cuando vamos a comprar un auto y vamos a ver cuánto es el consumo cada 100 kilómetros. Bueno, en Argentina recién ahora está empezando a haber algo de expertise al respecto. Cuando hablamos de energía, obviamente hablamos de generación. Hoy hay dispositivos y estrategias que generan energía, paneles térmicos para generar agua caliente central o paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica. Y también tenemos que hablar de distribución. Hoy ya estamos hablando en Argentina de distribución, de generación distribuida, que ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo concreto. Cuando hablamos del agua, obviamente que tenemos que hablar de minimización del consumo del agua, con estrategias con recuperos de aguas de lluvia y sistemas de griferías que son mucho más eficientes. Materiales. Respecto a los materiales, en Argentina todavía estamos un poquito atrás. Hoy en Europa ya se está hablando de etiquetas que tienen los materiales que exhiben la huella de dióxido de carbono, la huella ecológica que tiene en la extracción de ese material, y uno a la hora de hacer un proyecto tiene que ponderar la categorización de cada uno de los elementos que componen para estar dentro de unos márgenes que establece la normativa. Hoy en Europa se habla ya de residuo igual nutriente, se está pensando en la vida el uso que van a tener los materiales después de que después de que terminó el uso del edificio, cuando vaya a ser demolido, en qué se va a reutilizar ese material, y eso también se considera a la hora de evaluarlo y que cuadre normativa. Eso lo denominan en Europa construcción circular. En este punto, en este ámbito, en Argentina todavía estamos un poco lejos, pero vamos a tener que tender a eso y es obligatorio también empezar a pensarlo. Cuando hablamos de confort, hablamos de 2 tipos de confort, el hidrotérmico y el lumínico. El hidrotérmico es fundamental y es tan importante como las estrategias pasivas, tienen que ver con la envolvente del edificio. De ahí parte la sustentabilidad, tener muros y carpinterías lo suficientemente aisladas para minimizar las ganancias en verano térmicas y para también minimizar las pérdidas en invierno.
es fundamental trabajar, no es lo mismo cualquier pared contra una pared bien aislada. Cuando hablamos en Argentina del costo de las viviendas por metro cuadrado, muchas veces estas cosas no se consideran y no es lo mismo una cosa que la otra. Cuando hablamos de confort lumínico, obviamente estamos hablando de hacer un buen aprovechamiento de la luz solar. El último ámbito, el ámbito del entorno, la gestión del agua de lluvia para recuperarla y utilizarla, por ejemplo, para riego, la utilización de las aguas de lluvia muchas veces se utilizan para riego y hay otros distritos donde ni siquiera quieren que se recupere, como el caso de Pinamar en la costa, que ni siquiera quieren que se recupere para riego, sino que quieren que drene para mantener las capas subterráneas en su estado natural. Espacios sombreados, materiales que no retienen el calor, fundamental también para evitar el efecto, esto fundamentalmente es en zonas urbanas, para evitar el efecto isla de calor. Hay que tratar de trabajar con materiales reflectivos. Y hoy se están incorporando novedades como instalaciones para vehículos sustentables. Digamos que estos son los 6 ámbitos donde uno aborda el tema de los edificios sustentables. Hablemos un poquito de contexto. También datos importantísimos a tener en cuenta y que nos hacen tomar conciencia de por qué todo lo que hagamos en función de esos 6 ámbitos va a estar bien. Estadística, el 45% de las emisiones de dióxido de carbono, que son los famosos gases de efecto invernadero, que son los que provocan tanto daño a la capa de ozono y generan el cambio climático, se deben a la gestión de los edificios en todos sus procesos, en la construcción, en la operación y en el uso, en el facility, mantenimiento, en la demolición. Es dramático realmente la incidencia de los edificios sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. El 50%, casi el 50% de los recursos del planeta los requiere la industria de la construcción. Acá es donde nosotros como profesionales debemos tomar conciencia que con muy poco podemos hacer mucho en este sentido. En Argentina, casi el 30% de la energía generada la demanda la operación de edificios. No es poco. Insisto, toda acción que hagamos en función de revertir se potencia y tiene un efecto multiplicador en beneficio de la emisión de los gases de efecto invernadero. Hablando de normativa en Argentina, cosas que debemos considerar, está vigente desde el 2010 la ley 13.059 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Todos los que vayamos profesionales que intervengamos en la jurisdicción provincial, debemos saber que está vigente esta ley y debemos cumplirla. ¿Qué quiere decir cumplirla? Cumplir con las normas IRAM de las familias 11.500 y 11.600, que son justamente todas las normas que hablan de sustentabilidad. El texto de la ley tiene un articulado muy, muy breve y escueto, tiene 3 artículos, y lo que dice, habrá que cumplir las normas IRA 11.500 y 11.600. Lo tienen que controlar los municipios. Los municipios hoy no lo están controlando. Lo que hay que saber es que la falta de cumplimiento de esta ley en la provincia puede devengar en problemas como, por ejemplo, falta de coberturas de compañías de seguro, por ejemplo, en un caso de incendio, que las compañías ya conociendo de estas normativas están pudiendo no pagar un daño justamente por la falta de cumplimiento de esta ley a la hora de evaluar los proyectos. En Argentina ya tenemos la ley, la norma IRAM de la familia 11.900, que habla del etiquetado de viviendas, como en Europa. En Europa ya en muchos países esto es obligatorio. ¿Qué es el etiquetado de la vivienda? Bueno, si vamos a comprar un lavarropas y ya reconocemos la etiqueta que habla de su eficiencia energética, ¿por qué las viviendas no podrían tenerla? Bueno, de hecho en Argentina ya tenemos la norma que permite etiquetarla. Todavía no es de cumplimiento obligatorio, pero pronto tenderemos a que eso suceda y será muy bienvenido que eso suceda porque seguramente
obviamente mejorará y abrirá un círculo virtuoso a la hora de que el mercado pueda comparar etiquetas de vivienda y donde ahí empezamos a ver que de vuelta el metro cuadrado no es siempre lo mismo. Y recientemente la ley 27424, que habla de generación distribuida. ¿Qué es esto de generación distribuida? Cuando tenemos paneles fotovoltaicos podemos, la generación podemos mandarla al consumo, mandarla a acumulación en baterías, cosa que no está también muy bien vista desde el punto de vista ecológico y de huella ecológica, porque las baterías también son bastante nocivas y sus químicos. Entonces, la tercera vía es la generación distribuida, devolver el sobrante de energía generada con los paneles fotovoltaicos a la red eléctrica. En Pilar acabamos estas últimas semanas de poner el primer, por lo menos en el barrio El Establo, el primer medidor bidireccional en una casa que ahora justamente voy a mostrarles. Esto respecto a normativa. Y un poco lo que decía, ¿cuál es la acción? Lo que decía antes. El compromiso de cada uno de estos nuevos proyectos al servicio de revertir esta estadística, generar un impacto multiplicador imprescindible para modificar la tendencia del cambio climático. Insisto con esto, con muy pocas acciones que hagamos podremos modificar mucho. Eso es lo que estamos haciendo en GRID desde hace más de 10 años, que patentamos esta marca E2 simplemente y modestamente para tratar de diferenciar las construcciones que estábamos realizando o que realizábamos con estos principios, con este compromiso. Obviamente que en el mundo y en Argentina también hay un montón de certificaciones, las LEED, por ejemplo, que son una de las más conocidas. Lo que sucede es que el proceso de certificaciones por momentos es muy costoso y no hay un mercado que esté dispuesto a pagarlo, por lo menos en el tema vivienda, que es el que a nosotros nos ocupa. Sin embargo, nosotros con E2, modestamente, quisimos, insisto, etiquetar construcciones que estén que se guíen por este tipo de principios y conceptos. Y en ese sentido, empezamos allá por el 2009 con esta casa NR en El Establo. Ahí tenemos estudios de ayolamientos que ya hace 10 años los hacíamos con herramientas que permitían hacerlo, para ubicar bien la pileta, por ejemplo, simulaciones térmicas con el programa Ecotec. Insisto, estas son cosas que hace muchos años atrás era dificilísimo poder hacerlas. Hoy diríamos que es obligatorio hacerlo y poco responsable no hacerlo, porque realmente uno con estas simulaciones puede obtener un montón de datos rápidamente de la performance energética de las viviendas. Bueno, ahí tenemos paneles solares térmicos en esta casa. Esta es la casa. Es una casa normal, con una buena envolvente, vidrios dobles, por supuesto. Y esta casa en los últimos años, este es un caso muy paradigmático. El dueño de esta casa es un gerente de una petrolera. Hace 10 años, evidentemente, algo sospechaba que iba a pasar con el medio ambiente y abrió el paraguas rápidamente. Tanto se entusiasmó que, insisto, hace 2 o 3 años nos pusimos a hacer la generación fotovoltaica y en esta casa, lo pueden ir a ver, en el lote 34 del establo, está el primer medidor bidireccional. ¿Sí? O sea, está repartiendo energía sobrante a los vecinos de Aras. Bueno, otro caso en Pilar también, este complejo Nazarena, con un proceso de diseño bastante parecido. Este es un condominio hecho en el año 2012, con los mismos conceptos. Fíjense que acá simplemente hay una inclinación de las tiras de vivienda y tiene que ver con una de las tantas normas de la 11.500 de la norma IRAM, que pide que el 50% de los locales habitables debe tener 2 horas mínimas de sol el 21 de junio, día del solsticio de invierno, o sea, el día más corto del año. Y para cumplir con esa norma, la inclinación no es un capricho arquitectónico del arquitecto que se nos ocurrió girar las unidades por esa cuestión. Responden a temas de asoleamiento. Acá tenemos fotos de Nazarena,
En este caso también tenemos una muy buena envolvente. Las envolventes que venimos trabajando son con ladrillos de concreto celular, que en 15 centímetros nos están dando un coeficiente K de aislación térmica de 0,6 o 0,8. Paneles fotovoltaicos, en este caso Heat Pipe, que es otra tecnología más reciente. Casa MZ Pinamar, también con los mismos conceptos, paneles Heat Pipe, una envolvente en este caso con paneles ZIP, un sistema constructivo mucho más rápido y más novedoso, extremadamente aislante también la envolvente. Este es un proyecto que estamos trabajando en este momento, en Aras también, Casa MW, también con todos estos principios. A ver, en definitiva, la arquitectura nosotros entendemos que no se ve modificada por aplicar todos estos conceptos de sustentabilidad. Podemos, creo que, divagar o imaginarnos desde lo morfológico hasta el funcionamiento. Las casas perfectamente se pueden adaptar a todos los estilos arquitectónicos sin dejar de ser sustentables. El caso de las terrazas verdes, también hoy casi obligatorias. Acá tenemos estudios de asoleamiento también de esta casa. Y también estos conceptos los estamos replicando en edificios de propiedad horizontal, en otra escala, manteniendo el tema de las envolventes, vidrios dobles, generación de agua caliente por paneles térmicos que asisten a calderas de condensación, terrazas verdes, como en este caso de este proyecto en Pinamar. O sea, los mismos conceptos se pueden aplicar para cualquier tipo de edificios, obviamente. Sin más que decir, adherimos desde E2, nuestra marca Grid y Gatarx, que es nuestro estudio de arquitectura, adherimos a la consigna de esta convocatoria de Pilar A, que coincide justamente con también nuestros principios, esto de satisfacer necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Gracias. Muchísimas gracias, impecable, Gabriel, un lujo.